y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Deuteronomio 6:1 al 5 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oramos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra, Señor. Que sea una palabra que edifique, que bendiga nuestra vida, Señor. Y que al terminar esta reunión podamos salir bendecidos, porque es tu palabra, porque son tus profecías, Señor, porque es una profecía escrita que es para nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una familia firme. Mis amados, cada año hay un día especial que se llama el Día Internacional de la Familia. Y pues enfatizan mucho acerca de lo que la familia está viviendo, lo que la familia le puede pasar, muchas advertencias, incluso apoyos. Pero mis amados, cuando nosotros vemos esta parte de la familia, fue Dios quien lo instituyó. Y el deseo de Dios es que la familia se mantenga firme y saludable. Mis amados, a lo largo de la historia, la familia ha sufrido conflictos y roturas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que el hijo mayor de Adán y Eva asesinaron a su hermano. Desde ahí ya empezó con problemas la familia. Abraham y Sara cometieron el grave error de llevar a Agar a su matrimonio. Usted sabe cómo terminó esa familia. David asesinó, fornicó, adulteró. Y mis amados, y cuando nosotros vemos todo esto, lamentablemente el día de hoy está ocurriendo lo mismo. No ha cambiado casi nada. Pero tenemos, mis amados, la esperanza en el Señor, y Él nos da una palabra, unas profecías, unas instrucciones que nosotros podemos seguir para que no cometamos el error que cometió a los hijos de Adán y Eva, David, Abraham, para que no cometamos ese tipo de errores. Y mis amados, aunque nuestros hijos sean grandes, sean mayores, o la familia esté fracturada, nunca es demasiado tarde para empezar. Mis amados, los que tienen hijos pequeños, estos consejos les van a ayudar mucho. Y vamos a ver, mis amados, 11 características que los padres deben tener hacia sus hijos. Y aquí van involucrados también los hijos, que son parte del núcleo familiar. Entonces, la primera característica, mis amados, que encontramos es los padres que agradan a Dios. Y mis amados, el elemento más poderoso en la familia
es que los padres amen al Señor y que vivan en devoción a Él. Dice Deuteronomio 6:6-9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ponga atención en esta descripción bíblica, mi amado. Primero, las palabras de Dios deben de estar, mis amados, en el corazón de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Vea, mi amado, del corazón de los padres deben salir hacia el corazón de los hijos. Ese es el orden correcto según la Biblia. Entonces, hablarles de Dios a nuestra familia es esencial. Por eso hay muchos padres que se preocupan por sus hijos. Está recordándoles, mandándoles palabra, mandándoles mensajes de Dios, palabras que sean palabras del Señor. Hoy tenemos la bendición de tener un celular y por ese medio podemos mandarles un consejo bíblico a nuestros hijos. ¿Dónde? La Biblia dice: en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. La palabra debe estar como tatuajes en nuestras manos, en nuestros ojos y en cada parte de nuestra casa. Ahí debe estar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos hogares que en lugar que esté la palabra del Señor, tienen mujeres, tienen hombres, tienen otro tipo de anuncios, pero menos los mensajes de Dios. Y la Biblia dice que es una forma de que nosotros podemos hablarles a nuestros hijos a través de esos mensajes. Ellos son los padres que agradan a Dios. Por eso, mis amados, la casa debe estar llena de palabra de Dios. Con este mover de los celulares ha tergiversado un poco, mis amados, la lectura de la palabra. Mis amados, no es malo, es una bendición tener la Biblia en el celular, es una bendición, pero mis amados, debemos de saber utilizarlo. Como segunda característica tenemos los padres que dan buen ejemplo. Los niños se fijan más en lo que sus padres hacen que en lo que dicen. Ponga mucha atención. Es por eso que las acciones de los padres deben de ir de acuerdo a lo que enseñan. Dice el primer libro de Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mis amados, los hijos aprenden por imitación. A los hijos no hay que obligarles. A los hijos, lo que ellos ven, eso hacen. Ellos nos están observando y lo que nosotros hacemos, ellos lo hacen. Por eso, un buen ejemplo puede influir positivamente en el desarrollo y en el crecimiento espiritual de sus vidas. Nosotros tenemos que ser padres influyentes sobre nuestra familia. Mis amados, si ya son casados, no los podemos obligarlos, pero sí poderles enseñar con el ejemplo. Un buen ejemplo, mis amados, les va a fortalecer sus vidas y crea, mis amados, un ambiente de confianza y respeto. ¿Dónde inicia? En los padres. Por eso Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mis amados, los hijos que ven el ejemplo de sus padres vivir una vida de fe y obediencia a Dios, es más probable que también desarrollen esa misma fe y obediencia. Por eso, mis amados, debemos dar un buen ejemplo. Nuestros hijos nos están observando.
Mis amados, tenemos que ser un modelo a seguir. Ellos nos están viendo, y no solamente ellos, muchas personas que no son creyentes o que están iniciando en el evangelio nos están viendo. ¿Qué ejemplo les estamos dando? La Biblia dice que somos cartas leídas. Tercera característica: padres que escuchan. ¿Saben, mis amados? Los hijos desean ser escuchados. Por tanto, si no se les demuestra interés, se sentirán poco amados. Y es por eso que buscan otras personas para comentar sus necesidades. Mis amados, los muchachos, los hijos, los niños tienen muchas cosas que contarnos. Y a veces hay que escucharlos, mis amados. Aunque no nos guste, tenemos que escucharlos. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad, mis amados? Porque es una forma de que la persona se puede liberar. Que nos cuenten, que nos comenten. Por eso el proverbista escribe: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, dice el Proverbios 16:20. Mis amados, nuestros hijos necesitan ser escuchados, mis amados, y esperan recibir un buen consejo. Creo que muchos padres queremos que nuestros hijos nos escuchen. Y queremos sentarlos ahí, que nos oigan. Pero también ellos, mis amados, están viendo qué estamos haciendo. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ver a nuestros hijos felices. Ahora, si los queremos ver felices, mis amados, cumplamos con estas características. Yo no sé cuánto tiempo usted ha invertido por ayunar por cada uno de sus hijos. Cuánto tiempo ha invertido por orar por sus hijos. Cuánto tiempo ha invertido para reflexionar la palabra, para bendecir a sus hijos. Cuánto tiempo, mi amado. Mis amados, queremos ver a nuestros hijos felices, pero queremos que ellos caminen solos, mis amados. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos un libro que se llama Biblia, mis amados, y nosotros tenemos que modelar delante de ellos, decirles que esta palabra es el consejo de Dios. Ellos no necesitan esperar un personaje para decirles: Dios me dijo, Dios me habló. Eso no, mi amado. Ellos tienen que experimentar la palabra, y ellos pueden ser motivados a través de nosotros. Cuarta característica: padres que disciplinan sin rechazar. Los padres no deben disciplinar a sus hijos cuando están enojados. Yo no sé cuál es la forma en que usted disciplina, pero ayer yo escuché un testimonio de un hermano que decía que su hija todo el tiempo estaba con el celular, y llegó el tiempo y llegó el momento que agarró el celular y lo quebró con martillo. Y a unos días después venía la chica con su novio y lo recibió, pero al siguiente día se fue con el novio. De nada sirvió que quebra el celular. A veces, mis amados, lo que más desean nuestros hijos es disciplinarlos con la palabra de Dios. Muchos piensan que la vara es un pedazo de palo de escoba y que se le va el niño. Eso no es. Mis amados, la disciplina, la vara de la justicia es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aconsejarles, y nosotros tenemos que entrar en esa disciplina, orando, ayunando, hablándoles, dándoles buenos consejos. Dice el Proverbio 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mi amado, la Biblia anima a los padres a disciplinar a sus hijos, no de una forma cruel, sino con la intención de guiarlos al camino correcto y ayudarles en su vida espiritual. Amados, ¿cómo les podemos decir a nuestros hijos: estudia pues, por eso te mando a la escuela? Si usted no toma un libro, si usted no toma la Biblia, ¿cómo les podemos decir?
¿Cómo podemos decirle, te tengo en la escuela para que saques 10? No seas maceta. No podemos disciplinar de esa manera. Pero sí podemos disciplinarlo, mis amados, con la palabra y con el modelo y con el ejemplo. Ahí sí. Por eso Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice la Biblia. Dice la Biblia, dice que no les provoquemos enojo. Mis amados, esta descripción se enfoca en educar a los hijos en la disciplina y amonestación de Dios, lo que incluye, mis amados, establecer límites, corregir errores y enseñarle valores cristianos. Mis amados, aquí está el gran error. Los valores en los jóvenes, en los niños se ha perdido. Pero en muchos de los casos ha sido culpa de los padres, porque los padres no han enseñado valores. ¿Sabe, mi amado? Cuando nosotros éramos pequeños y nos crecieron con mano dura. Antes no existía de apúrate pues, papi, apúrate pues. Ay, ¿dónde va? Eso no existía. Hoy, mis amados, apúrate pues o te dejo. Los hijos mandan. Se ha revertido esa autoridad. Y sabe, mi amado, por eso vemos muchos hijos berrinchudos, porque nosotros no hemos sabido educar. Y por eso, mis amados, hoy muchos niños no respetan, no saludan. Yo a veces que estoy parado allá en el lobby de la iglesia y hay niños que ya entran con su manita así. ¿No es ya pastor? Porque así lo aprenden del abuelo o del papá. Pero hay otros que pasan. Y todo eso depende, mis amados, de los padres. Tristemente, de ahí nace, mis amados. O a veces también porque el pastor lo tiene como un ogro. Si no te compones, se le voy a decir, pastor, que te dé. Entonces, ¿qué? El niño ya viene con miedo. Tampoco, mis amados. Mire, debemos de tener límites. Mis amados, yo no soy nadie para pegar a los niños ni para disciplinar a nadie. Son ustedes. Quinta característica: padres que se aman. Cuando nuestros hijos ven expresiones de amor entre nosotros, entre los padres, se sienten más seguros. ¿Cómo se sentirán aquellos niños, aquella familia que los padres lo ven que parecen perros y gatos? ¿Qué dirán los hijos? ¿Qué dirán los muchachos? Si así es casarse, no, está mejor así como estoy. Por eso hay muchos muchachos que no se quieren casar. No voy a hacer con mis papás, puro pelear son. No, está mejor así. Machete en su vaina, ni quien te moleste. Tal vez tengan razón, pero, mis amados, todo depende de cómo se aman los padres en la casa. Mis amados, hay cosas que nosotros no hacemos y que las esposas lo hacen. Y, mis amados, yo admiro la vida de las mujeres porque lo veo con mi esposa. A veces ella está malita y está haciendo la comida, y a veces el hombre está malito y quieren que le lleve la barbacoa en su cama. Yo estoy aprendiendo a lavar trastes, pero otro día estaba yo lavando trastes y me dice mi esposa, lo vas a lavar con fibra. Ah, bueno. Y se me entierra un pedazo de hilo de fibra en mi uña y me dolió bastante. Y dije yo, ya no lo voy a lavar ya. Pero ahí me regresé. ¿Cuántas veces no les ha pasado a las hermanas eso? Dígame, hermanos varones, ¿cuántas veces no han sufrido estos percances? O están trabajando y ¡fum!, se cortan la mano con el cuchillo. Y a veces solo van en el fuego, que se seque, y siguen chambeando. Ah, pero los hombres, llévame la Cruz Roja. Ya no quiere nada, mis amados. Miren, por eso a las esposas hay que valorarlos. Por eso dice la escritura, mis amados, dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer consejo de amor es un amor entre el esposo y la esposa, que se debe amar sin condiciones. Porque la Biblia dice
que el esposo, como cabeza de la esposa, debe santificarla con su amor. Se escuchó raro, pero el esposo debe santificar a la esposa con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el 26: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis amados, de verdad, las esposas no les alcanza el tiempo para arreglar la casa. De verdad, cuesta hacer los quehaceres de la casa, mis amados. Es bastante complicado. No es fácil. Y los que tienen niños chiquitos, a veces yo voy a algunas familias, visitamos algunas familias, y ahí están dos chiquitos. El uno tira el café, el otro tira el bote de basura. Mientras que la mamá viene a levantar la olla de café, el otro ya tiró la basura. Mientras que la mamá levanta la basura, el otro tal le está picando el chucho. Ay, hermano, mire, cada cosa. Y todavía tiene que levantar las cosas, tiene que hacer la comida, tiene que dar de comer. Ay, hermano, de verdad. Por eso el Señor dice en el versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un esposo carnudo, abusivo, que desconoce el amor de Dios, estará llevando a su familia al declive, al abismo. Todo inicia, mi amado, de la cabeza hasta el último miembro de la familia. Dice el versículo 28: asimismo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, mi amado, cuántas cosas no le pasan a las mujercitas. Usted sabe que ellas tienen un periodo de menstruación cada mes. Los hombres no. ¿O algún hombre menstrua? ¿Verdad que no? A ver, las mujeres sí. Ella se debilita su cuerpo. Por eso dice la Biblia: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ni modos, amados hermanos. Queremos ver la gloria de Dios, cumplamos con el amor de Dios para con ellas. Pero Dios se apiade de los hombres. Y ahí le da un pequeño consejo a las mujeres. Y el Señor dice en el libro de Colosenses 3:18, les habla a las mujeres y les dice este consejo sabio, amoroso, y les dice: casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Solo lo que les dice es: a ver, hijitas, a ver, casadas, sujétense a su marido. Y lo demás es cuenta del marido y yo, dice el Señor. Por eso vuelve a repetir aquí en el versículo 19 de Colosenses 3: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y así podemos ver, a ver, puro hablando el Señor a los hombres. Mis amados, ¿queremos ver una familia feliz? Sean los padres que se saben amar dentro de la casa. ¿Cuándo dicen amén? Cuando se pelee la familia, el esposo y la esposa, sea sabio. No es malo enojarse, pero peléese cristianamente, con temor, con temblor, que no lo escuche el vecino. Sexta característica: padres que no tienen favoritos. Si uno de los padres demuestra favoritismo por uno de sus hijos, los demás se sentirán que no son amados. Entonces, el favoritismo es mostrar preferencia a uno de los miembros de la familia que tienen los mismos derechos. A esto se le llama discriminación y se puede basar en condiciones. Por eso, mis amados, la Biblia es muy clara en decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Anteriormente, en años atrás, nuestros padres le daban todo a los hijos y las hijas decían: las hijas no,
porque ella los va a sostener sus maridos. Por eso todos los bienes se los daban a los hombres y las mujeres quedaban así con las manos cruzadas. Y si le tocaba casarse con un esposo flojo, ya le fue mal. Hoy ya no. Hoy eso ya se rompió, gracias a Dios, gracias al descubrimiento de la palabra de Dios. Pero hoy todos somos iguales. Por eso dice la Biblia, porque no hay acepción de personas para con Dios, todos son iguales ante Él. Todos somos iguales ante Dios. Por eso dice Efesios 6:9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, dice el Señor. Si el Señor no tiene favoritos, nosotros que somos terrenales tampoco debemos tener favoritos. Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Claramente el Señor nos enseña que Dios es justo al juzgar. Mis amados, si vamos a disciplinar a un miembro de la familia, que sean todos. ¿Sabe, mi amado? Cuando nosotros éramos pequeños, mi papá tenía un solo, le llamaba chicote, tenía un solo chicote para 8. Y ahí lo ponía ahí, nadie lo podía agarrar. Por eso cuando pasábamos, daba miedo, porque mi padre nos disciplinaba sin escrúpulos. No es como hoy que pura amenaza son: vas a ver, no te voy a dar celular. Esa es la amenaza. Vas a ver, no te voy a dar gasto. Hermano amado, son amenazas, no es disciplina. Por eso esta generación le llaman la generación de cristal. Muchos niños mimados, muchos jóvenes mimados. Y por eso el movimiento LGTB está creciendo. ¿Por qué? Porque los padres están encubriendo a su familia. Mis amados, les pongamos autoridad, pero la autoridad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Séptima característica para formar una familia feliz: padres que reconocen sus errores. Mis amados, no existe padres perfectos, pero se pueden usar los fracasos para enseñar a los hijos. Cuando los padres admiten que han cometido un error, ayudan a sus hijos a ser sinceros con ellos. Mis amados, la integridad familiar empieza aquí. Enseñémosle a nuestros hijos a que no cometan errores que nosotros lo cometimos en su momento. Amén. Mire, cuando Jesús, después que se bautizó, Él fue a un desierto a orar y ayunar 40 días y 40 noches. Y entonces en ese estado llega Satanás y lo tienta. ¿Y qué cree usted? Jesús no cayó, porque Él era hombre y era Dios a la vez. Por eso en el libro de Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el único que nunca pecó, fue perfecto. Tal vez verás, y siempre mostrando un modelo de buenas obras. Ese es el Dios quien seguimos, ese es el Dios quien adoramos. Él es el que nos salvó, es el que nos da vida, es el que nos trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amado, nosotros los padres de familia estamos llamados a ser como Jesús, a no caer en la tentaciones. En Cristo somos nuevas criaturas, podemos ser considerados sin mancha delante de Dios, pero también debemos esforzarnos por vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice: no solamente sean oidores de esta Escritura, sino ser hacedores, dice la Escritura. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura.
tenemos que reconocer que a veces la regamos. Y hay que acercarnos con nuestros hijos y hablarles y decirles, expresarles el fracaso que hemos cometido, hablarles que ellos se sientan seguros, que ellos nos conozcan qué tipo de padre tiene. Es el poder de Dios que nos hace ser personas de integridad, que saben reconocer sus errores, y que esta materia en la escuela familiar es importante para nuestros hijos, porque estamos llamados a obedecer a Dios, y al hacerlo somos personas con una moralidad e integridad intacta. No tenga pena, no tenga miedo. Nuestros hijos no saben escuchar. A veces en la iglesia no todos le tenemos confianza. Son algunos cuantos que les tenemos confianza. Y mis amados, es bueno hacer nuestros comentarios sanos. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que oren por nosotros. Por eso la Biblia dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando nuestros hijos se ponen románticos, no debemos hablar mal de ellos, mis amados. Siempre en las familias hay una oveja negra, pero sabe, mi amado, no hablemos mal de ellos. Al final son nuestros hijos. Característica 8: orar en familia. Miren, mis amados, aunque es cierto que algunos motivos de oración no puede hacerse en público, sino que en privado, la mayoría pueden ser compartidos en familia. No necesariamente tiene que ser una rutina semanal, pero muy de vez en cuando, mis amados, podemos orar por ellos. Mire, mi amado, si sus hijos ya no están con usted, tenemos ese celular, levantemos el celular, oremos por ellos, le mandemos un mensaje de oración. Eso les fortalece mucho, eso les da mucha fuerza, eso les da mucha vida, eso les ayuda a ellos a ser personas firmes. A veces nuestros hijos no nos quieren escuchar orando, pero mis amados, nosotros hagámoslo. La iglesia primitiva practicaba mucho esto. Dice en Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración en grupo es una parte importante de la vida de la iglesia, y aquí, mis amados, va incluido también la familia. Mire, mi amado, cuando tengo la oportunidad de unir mis hijos, siempre hago un círculo y pongo mis manos sobre ellos y oro por ellos cuando tengo la oportunidad, porque ellos están lejos y casi no, pero tratamos de orar por ellos. Esa es una parte esencial en la vida de nuestra familia. Aunque ellos no quieran, a veces nuestros hijos no quieren, se ponen chentos, se ponen rebeldes. Ellos no quieren ser orados, pero nosotros lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso dice el salmista, dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Amados, la familia es una de las instituciones más atacadas por el diablo. Por eso necesitamos pasar mucho tiempo en oración, mis amados, porque el objetivo de Satanás es distorsionar el diseño de Dios. Esto provoca conflictos que son difíciles de sobrellevar, pero si nos permanecemos en oración, el Señor va a enviar una respuesta, una solución, y Él va a traer esa sanidad que necesitamos. No quite el dedo del renglón, siga orando. En su momento y en su tiempo, ese hijo se va a convertir. Ese hijo va a ser una persona útil para Dios. Ese hijo va a ser un Pablo, va a ser un Pedro, no sé, va a ser un hombre de Dios. Pero tenga paciencia y no tire la toalla. Hermano amado, nuestra primera iglesia es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra primera iglesia es nuestra familia. Después de Dios, tiene que orar por su familia, mi hermano. No esté orando a Dios y luego esté orando por el patrón de su trabajo. No, primero es Dios, luego su familia, y luego el trabajo, y por último el ministerio. Por eso dice Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Mis amados,
No existe nada más importante que compartir la palabra de Dios con nuestra familia. Esta es una de las responsabilidades que el Señor ha dado a los padres de hoy. Mis amados, hoy se ha perdido esa costumbre de leer la Biblia. Con la salida de los celulares, los muchachos ya no quieren leer. Hoy los muchachos quieren copiar y pegar. Hoy ya no quieren cargar Biblia porque lo traen en su celular, porque ahí está el Facebook, ahí están los memes, ahí está TikTok y ahí está la Biblia. Y por eso, mis amados, se nos complica mucho estudiar y leer y memorizar la Biblia. Pero dice Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Trabajemos esta parte en la familia, mis amados, con respeto. No los obliguemos, pero estudiemos con ellos. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Leer la Biblia, mis amados, en familia, fortalece los lazos de amor, enseña valores y crea un espacio para la comunión espiritual. A veces, hermanos lindos, platicamos de otras cosas que no edifican, pero menos de la Biblia. Siempre hay el privilegio de que salga un tema importante. Y mis amados, a veces la familia, lejos de que vaya con alguien que conoce, tienen que ir hacia nosotros los padres, porque nosotros somos los padres, somos los líderes, somos sus pastores principales, somos los que los formamos, los que oramos, los que les enseñamos. Y mis amados, y si no sabemos, ¿qué les vamos a enseñar? Número 10: asistir al templo en familia. Es importante que los padres den el ejemplo de asistir al templo. Y si los hijos ya son grandes o mayores, deben asistir y motivarlos a que vamos a la iglesia, vamos al templo, hijitos. Escribe Josué y dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Miren, mis amados, esta descripción debe estar impresa como una placa en nuestros hogares. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa lealtad familiar no es una aplicación incorrecta del texto, sino que una connotación literal, donde la única forma donde nos proporciona ese deseo para servir es asistiendo al templo. Por eso Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El temor de Jehová inicia cuando juntos asistimos como familia a la iglesia. A veces, mis amados, amamos a nuestros hijos equivocadamente. Ay, mi hijito, es domingo, hay culto, pero que se quede, que descanse mi chaparrito, que se duerma mi amor. Ay, basta. A veces, hermano amado, eso no es amor. Sabemos, mi amado, que la responsabilidad está sobre nosotros, y nosotros tenemos que insistir, tenemos que motivarlos desde antes, para que nosotros nos vean que ya estamos preparados, o nos estamos preparándonos para llegar al templo. Por eso Josué, el versículo 15 dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De dónde vendrá esa motivación de los padres? Y si nuestros hijos se ponen románticos, hagamos lo que nos corresponde, y lo demás lo dejemos en manos de Dios. Porque hay muchachos que se ponen rebeldes, no quieren. Característica número 11: animar a los hijos a tener un tiempo devocional. Vea, mi amado, esta característica es esencial para tener una familia feliz. ¿Saben? Los hijos necesitan desarrollar el hábito de la lectura de la Biblia, de manera que si no pueden comprender algún pasaje en específico, deben acudir a sus padres, porque son los principales pastores de la familia.
Ellos deben de enseñar, mis amados, no el pastor de la iglesia ni los líderes. Mis amados, los devocionales familiares son vitales para mover nuestras vidas espirituales más allá de los muros de la iglesia. ¿Qué significa, mis amados, hacer los devocionales familiares? ¿Qué significa esto? Los devocionales familiares, mis amados, son un tiempo establecido, mi amado, como familia. Quizás no lo podamos hacer todos los días, pero mire, esos devocionales que hacemos acá en la iglesia, de enviarlos, eso es para toda la familia. Enseñemos que esos devocionales se deben leer, se deben de memorizar, se deben de grabar en el corazón. Y el primero que debe darle like a esos devocionales son los papás. Algunos papás dicen, ya, ¿para qué tanto? Ya me aburrí. ¿Les aburre las palabras de Dios? Por eso dice Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuánto dice el amén? Mire, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los devocionales familiares pueden iniciar relaciones profundas en la familia. Si usted tiene, mi amado, sus hijos pequeños, haga este trabajo. Lea con ellos. Esto le va a ayudar bastante. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie, por favor. Vamos a ministrar la Santa Cena en este día. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para convertirse en un buen ejemplo para su familia? ¿Qué está haciendo? ¿Será que hay algún aspecto de su vida que pueda mejorar para mantener los miembros de su familia enfocados en los planes de Dios? Es un tiempo para reflexionar y caminar conforme a los propósitos de Dios. Yo le pido que ahí donde está usted de pie, mi amado, oremos al Señor. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,